El género narrativo pertenece a uno de los tres géneros principales en los que se divide la literatura y contiene características que lo distinguen de los dos restantes. Este género se caracteriza por estar escrito en prosa, la mayor de las veces, tener un narrador que cuenta los sucesos que son protagonizados por los personajes, ubicados en determinado espacio y tiempo. Todo esto, narrador, personajes, acontecimientos, espacio y tiempo, constituyen los elementos del género narrativo. También posee diálogos y descripciones que son abundantes. Los textos narrativos respetan una estructura, un inicio, el lector es introducido a la historia, se presentan los personajes, un nudo, hay conflictos, los personajes realizan acciones para cumplir sus metas y desenlace, los problemas se resuelven. Características se pueden encontrar, por ejemplo, en El Principito. Los personajes serían el Principito, el aviador, el zorro, la rosa, etc. Los sucesos son que el Principito abandona su planeta, se encuentra con varios personajes, etc. El espacio es el desierto del Sahara, pero la historia del Principito se desarrolla en varios planetas. El inicio es la parte en la que el aviador y el Principito se conocen, y este último le empieza a contar su historia, que comienza en su planeta, asteroide B612. El conflicto es que en B612 nace una rosa caprichosa y dramática, por lo que el Principito decide irse allí, y el desenlace comienza cuando el Principito llega a la Tierra, conoce al zorro y al aviador y decide volver a su casa. Los elementos más importantes del género narrativo son el narrador y los personajes. Estos pueden ser de diferentes tipos. Dentro de los narradores se encuentra el narrador omnisciente, que lo sabe todo, hechos y sentimientos. El narrador protagonista, que narra en primera persona lo que ha sucedido y participa de la historia, y el narrador testigo, que cuenta en tercera o primera persona lo que ha presenciado, pero sin participar activamente en la historia. Los personajes se clasifican en dos categorías: los personajes principales, quienes son esenciales para la historia, y los personajes secundarios, que realizan acciones menos importantes y ayudan o traen problemas para el protagonista. El género narrativo está dividido en subgéneros. Algunos de ellos son el relato. Un ejemplo de una obra conocida sería Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. El mito, un ejemplo, sería El talón de Aquiles. La fábula, por ejemplo, La liebre y la tortuga. El cuento, El corazón delator, de Edgar Allan Poe. La novela, Crimen y castigo, de Fyodor Dostoevsky. Y la leyenda, La Llorona. El relato es uno de los subgéneros del género narrativo. Es más corto que una novela, pero más largo que un cuento, y representa acontecimientos que pueden ser ficticios o reales. Se caracteriza por tener pocas descripciones y detalles específicos, así entretiene al lector desde el principio hasta el fin. Existen dos categorías de relatos, que son los relatos orales y los relatos escritos. La estructura del relato se compone del inicio, nudo y desenlace, y es muy importante que haya un giro trascendental en la historia. También en muchos casos el final es abierto, ya que no es muy detallado. Los autores más reconocidos de este subgénero son Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. El género narrativo, junto con el relato y demás subgéneros, ha sido y es actualmente muy importante para la literatura universal, debido a la cantidad de obras importantes que ha aportado y a la variedad de estas. También tiene un papel importante en la sociedad, ya que cuando nos comunicamos, el narrar forma parte de nuestra cotidianidad.